Mi nombre es Mariana Iglesias, soy académica de tiempo completo en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Me interesa mucho la poesía del siglo XX, en especial la poesía española, porque me he formado, digamos, de allí, a partir de allí he establecido vasos comunicantes con otras literaturas. Me interesa en especial entender de qué modo cada poeta, cada poetisa construyen su visión de mundo a partir de la poesía. Lo que me gusta de la poesía es que es un medio, digamos, es un tipo de arte que busca la simplificación de los recursos expresivos, pero para dotar al significado, digamos, de una potencia paradójica, ¿no? La poesía, en pocas palabras, dice mucho. Y en especial me interesan cosas particulares de las poéticas. Por ejemplo, ahora estoy concentrándome mucho en de qué forma cada uno de los poetas construye la temporalidad en su poesía. Ahora me estoy metiendo con la poesía de Antonio Machado, y también en conexión con la poesía de García Lorca y la poesía de Jaime Gil de Viedma, para ver a partir de sus poéticas de qué manera ellos establecen una relación entre el yo lírico y la construcción de la temporalidad. En sí mi interés es la poesía, pero pues me gusta como ir encontrando a partir de la lectura activa de los textos, no a partir de lo que dicen los investigadores, sino a partir de un encuentro pues frente a frente, ¿no? Con el texto, empezar a ver qué nos están intentando decir. Jaime Gil de Viedma, que además es un autor apasionante, porque él lo que comenzó a hacer es trasladar su persona biográfica, digamos, histórica, a su poesía, y a partir de allí crear un juego de espejismos y distanciamientos entre lo que el yo autor quería ver sobre su persona misma y de qué modo configuraba su personaje a través de la poesía, ¿no? Básicamente, Jaime Gil de Viedma fue un autor muy, muy consciente de sí mismo y de su papel como autor, y intentó él plasmar su experiencia vital como burgués de la Barcelona de principios de siglo, una persona acomodada, adinerada, que pues se dio cuenta que aquellos autores que hablaban sobre su poesía de alguna manera estaban siendo un poco hipócritas, de situarse del lado de la gente y del pueblo cuando ellos mismos tenían una vida muy acomodada. Entonces él lo que hizo fue intentar quitar esa hipocresía desde el punto de vista literario y poner su persona con toda su complejidad, con todas sus contradicciones, con todos sus privilegios como señorito, él mismo se decía a sí mismo, ponerse en sus poemas. Lo que sucedió es que al trasladarse totalmente en sus poemas, empezó a generar una personalidad a través de su poesía. Él mismo dice en sus entrevistas que ya no se podía ver a sí mismo como separado del mundo que había creado a través de la poesía. Pero dentro de sus preocupaciones vitales empezó a vivir el proceso de la vejez, el aceptarse a sí mismo como un hombre viejo dentro de la poesía, y aceptar también su propio desencanto de la vida y desencanto de la poesía. Llegó un momento en Jaime Gil de Viedma que ese desencanto ante su persona y ante la poesía es tan grande que lo plasma en su literatura y escribe un poema muy famoso que se llama Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Y lo que hace allí pues es prefigurar su propio suicidio como una especie de catarsis ante la imposibilidad de aceptarse, y también ante la verdad a la cual él llega, de que la poesía no es un modo de salvación, que finalmente es un recurso. Entonces, a partir de eso, pues él se crea todo este conflicto, crea este poema Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, y paradójicamente muy poco después de ese tercer poemario que publicó, deja de escribir. El poema en cuestión, el poema que fue el preludio, digamos, del suicidio literario de Jaime Gil de Viedma, se llama, claro, un nombre muy atinado, Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Dice: en el jardín, leyendo, la sombra de la casa me oscurece las páginas, y el frío repentino de final de agosto hace que piense en ti. El jardín y la casa cercana donde pían los pájaros en las enredaderas
Una tarde de agosto, cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano, eran, me acuerdo, símbolo tuyo de la muerte. Ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura, aunque no lo creo. En paz al fin conmigo puedo ya recordarte, no en las horas horribles, sino aquí, en el verano del año pasado, cuando agolpadamente, tantos meses borradas, regresan las imágenes felices, traídas por tu imagen de la muerte. Agosto en el jardín a pleno día. Vasos de vino blanco dejados en la hierba cerca de la piscina, calor bajo los árboles y voces que gritan nombres. Ángel, Juan, María Rosa, Marcelino, Joaquina, Joaquina de pechitos de manzana. Tú volvías riendo del teléfono anunciando más gente que venía. Te recuerdo correr, la apagada explosión de tu cuerpo en el agua. Y las noches también de libertad completa en la casa espaciosa, toda para nosotros, lo mismo que un convento abandonado y la nostalgia de puertas secretas, aquel correr por las habitaciones, buscar en los armarios y divertirse en la alternancia de desnudo y disfraz, desempolvando batines, botas altas y calzones, arbitrarias escenas, viejos sueños eróticos de nuestra adolescencia, muchacho solitario. ¿Te acuerdas de Carmina, de la gorda Carmina subiendo la escalera con el culo en pompa y llevando en la mano un candelabro? Fue un verano feliz, el último verano de nuestra juventud, dijiste a Juan en Barcelona al regresar nostálgicos, y tenías razón. Luego vino el invierno, el infierno de meses y meses de agonía y la noche final de pastillas y alcohol, y vómito en la alfombra. Yo me salvé escribiendo después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. De los dos, eras tú quien mejor escribía. Ahora sé hasta qué punto tuyos eran el deseo de ensueño y la ironía, la sordina romántica que late en los poemas míos que yo prefiero, por ejemplo en Pandémica. A veces me pregunto, ¿cómo será sin ti mi poesía? Aunque acaso fui yo quien te enseñó a vengarte de mis sueños por cobardía, corrompiéndolos. Entonces da cierre a su labor como escritor, como poeta, y da cierre también a su labor como personaje, ¿no? Entonces es un poeta muy interesante porque su poética la construye a partir de esta relación conflictiva entre el yo y la poesía. Es como este estudio de los grandes autores nos permite replantearnos la vida, ¿no? Creo que es muy importante hacerle ver a los estudiantes, a las estudiantes, la posibilidad de expandir su realidad a partir de conocer la complejidad de otros modos de vida, otros modos de pensar. Siempre le digo a mis estudiantes que la literatura es maravillosa porque la literatura nos presenta el mundo de la posibilidad. Lo que no es, pero puede ser, lo que está en la mente de un autor o una autora y que tiene cabida en un libro, pero que ese libro nos permite a nosotros plantearnos la posibilidad de que la realidad es esta, pero que puede ser algo más. El mundo del futuro, el mundo de la posibilidad se plasma a través de la literatura. Entonces, que ellos, al mismo tiempo que puedan generar empatía con un autor, con una autora, al mismo tiempo vean que existe la posibilidad de crear mundos más allá, creo que les dan herramientas muy importantes para entender el mundo que están viviendo y creer que no es el único mundo posible, que afortunadamente ellos deben de tener la capacidad y la creatividad para entender que hay otras formas de vivir. Ligado a un proyecto que estamos iniciando con el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria, digamos que yo me concentro en la parte de literatura, pero también estoy coordinando un seminario que se llama Seminario TC por el Bien Común. ¿Qué es lo que hacemos en ese seminario? Intentar crear nuevas formas para llevar a la práctica la noción de bien común. ¿Qué es? Pues es algo muy complejo, no es algo que se podría como definir en un concepto particular, pero que implica la sensación de conectarnos a través de la comunidad. Y eso es muy importante en la literatura, entender que no somos unas personas individuales, individualizadas, totalmente solipsistas en nuestro propio mundo, sino que tenemos la posibilidad de acceder a las emociones de otros. Estoy derivando el proyecto TC por el Bien Común a partir del estudio de la lengua relacionada con el bien común. ¿De qué manera la lengua, el español nos conecta a nosotros mismos, nos crea una identidad personal y también una identidad conflictiva? Esto es relacionado con las lenguas con las que convive el español, por ejemplo. Lo que hacemos también es estamos en conjunto con el proyecto de diálogo socrático que lleva un colega mío en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria. Lo que hacemos es crear espacios de diálogo
con personas que viven su lengua desde distintas perspectivas, desde distintas realidades. Acabamos de tener unos diálogos súper interesantes con una mujer, Feli se llama, que habla quechua y habla español, otra estudiante que habla zapoteco, también personas que viven en Estados Unidos y en Canadá y hablan inglés y español, y a partir de allí empezar a ver de qué modo la lengua los conecta, pero al mismo tiempo pues genera espacios conflictivos, ¿no? De qué modo a veces el español es un espacio de poder, de qué modo a veces el español es un espacio que no se respeta del todo. Entonces creo que llevamos a cabo varias perspectivas con el fin de entender la complejidad de la individualidad humana y de qué manera esa complejidad se conecta. Todos somos complejos, todos somos contradictorios, todos nos sentimos solos de alguna manera, pero todos lo hacemos juntos. Se piensa que los que estudian arte se dedican solo al arte y que aquellos estudiantes que llevan a cabo carreras más prácticas, digamos, de alguna manera creen que esto no les es útil, ¿no? Yo intento decirle a mis estudiantes, como llevo a cabo todo un proceso para que empiecen a comprender la utilidad de estos conocimientos que parecen inútiles. Hay una autora que me gusta mucho tratar con mis estudiantes, que se llama Martha Nussbaum. Ha estado varias veces en la Ibero, es una filósofa muy, muy interesante. Pues ella tiene un artículo que me gusta mucho compartir con mis estudiantes que se llama Education for Citizens in an Era of Global Connection, educación para ciudadanos en una era de conexión global. Y ella dice que en el mundo de hoy, la educación debe de tener básicamente 3 aspectos importantísimos. El primero, los estudiantes del mundo de hoy deben de tener capacidad de razonamiento lógico, coherencia, corrección de hechos y exactitud de juicio. Un estudiante, una estudiante del mundo de hoy tienen que ser capaces de generar un pensamiento crítico autónomo y propio, no autoimpuesto por su exterior. Tienen que aprender a cuestionar su realidad. No debemos de crear ciudadanos solipsistas que crean que su burbuja es la única realidad que existe, sino que entiendan que su mundo es uno, pero que no es el mundo de la realidad, ¿no? Que hay muchas realidades contextuales y darles cabida en su propio mundo desde una perspectiva empática, ¿no? Y derivado de esto, y aquí es donde entra la literatura, dice Martha Nussbaum que el tercer elemento importante para formar ciudadanos en esta nueva era es la imaginación narrativa. La capacidad de leer, ponernos en los zapatos de los protagonistas de la literatura, nos hace comprender el mundo sin necesidad de ir a él, ¿no? La literatura nos permite vivir cosas, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos, muchos pensamientos que no son míos, que son historias que yo me he creado de los libros que he logrado leer, ¿no? Que conocer la historia de una persona, ponerse en sus zapatos, es engrandecer su mundo, es ampliarlo y sobre todo generar procesos de empatía auténtica.